¿Cómo logra este efecto? Bueno, esa es un poco la idea de la fotografía, ¿sí? Tener la intención de hacer algo que puede existir en una fotografía o puede todavía no existir porque está dentro de nuestra cabeza y se nos ocurrió y ahí viene una etapa muy interesante que es la experimentación, ¿no? Por ahí cosas características de un lugar de estar, con una pérgola o algo parecido a eso. Bueno, una foto así, un poco ahí de todas fotografías. Estos son artefactos interesantes, lo van a ver en el catálogo este español que yo les contaba. Cómo marcan la geometría muy interesante sobre el jardín, ¿no? Bueno, estos artefactos esféricos que son bastante, no sé si ya son tan comunes o, bueno, existen, o para iluminar una caminería. Fíjense que muchas veces no hay una intención muy determinada, salvo de iluminar solamente de una manera funcional las cosas, ¿no? Artefactos que empiezan a ser parte de, torpemente, ¿no? Aparte de la naturaleza, con esa pretensión, pero bueno, hay mucho de esto también, como estas macetas iluminadas y estas cosas son medias. Pero bueno, capaz que hay gente que le gusta y uno dice son patéticas, pero bueno, qué sé yo. Una iluminación funcional que también vamos a ver, o sea, tratar de responder esta pregunta de cada cuánto tengo que poner un farol, ¿viste? A ver cómo se resuelve técnicamente eso. Tiene mucho que ver lo que hablamos al principio, que es entender la curva de distribución luminosa para entender esto, ¿no? Un poco esto empezamos a hablar en el módulo que se habilita hoy, el módulo 5 de lámparas y artefactos. Este también es un render que a mí me parece interesante, porque mantiene la linealidad con la iluminación, un poco excesiva, pero bueno, hace una linealidad de esa forma tan orgánica que plantea y simplemente después tiene iluminado los árboles de una manera también tradicional. Y después está iluminada la escultura, ¿no? Fíjense, la sombra está iluminada en las esculturas a través de estos artefactos en estas torres, ¿no? Empezar a ver fotos y tratar de analizar qué es lo que pasa con esas fotos, me parece como un camino interesante en el aprendizaje. Bueno, esto es lo que ya veíamos. Esto es de una instalación que hizo un iluminador de acá de Buenos Aires, que se llama Pertusi, sí, nunca me acuerdo. Sí, Pertusi es. Bueno, después me voy a acordar. Donde se ve el cono, esto que veíamos ustedes en la geometría claramente, es una instalación, digamos, artística, donde acá materializa el cono con hormigón de pronto, pero bueno, tiene que ver con una expresión artística esto también. Acá deja ver el cono solo de iluminación, juega con las texturas de esos conos de hormigón. Esta es una cosa muy típica, una infinidad de artefactitos así, por ahí. El típico escalinata con un LED abajo. Otra iluminación lineal, donde en el sentido de la piedra empieza a ser, o sea, es muy típico también este recurso, de donde hay piedra, a tratar de iluminarlo para acentuar su rugosidad, ¿no? Esto que yo les comentaba sobre estas como aterrazamientos de canteros, ¿no? Es la misma iluminación lineal anterior que es esta, pero con piedras arriba del artefacto, entonces generan esos haces de luz un poco aleatorios, que a mí me parece muy interesante este recurso. Una palmera, por eso yo puse una palmera en el proyecto, porque tengo una intención que después lo van a ver, pero una forma de iluminar una palmera, por eso apareció la palmera ahí como ejemplo, ¿no? Acá hay algo que tiene que ver, que está íntimamente ligado, a ver si se ve mejor en otro lado. No, en esta no se ve muy bien, no sé si tengo otras palmeras por otro lado, a ver si después lo hablamos. Bueno, esta un poco tiene que ver con esta temperatura de color, lo cálido y lo frío, ¿no? Esta es una foto real de acá de Buenos Aires, ¿no? Cañas iluminando de abajo. Perusotti es el iluminador, porque esta foto es de Perusotti también. Que fíjense como, más allá de lo anecdótico del tipo que tengo que iluminar el arbusto o el arbolito o lo que sea,
la intención sin duda, y él fue totalmente consciente, la sombra que genera eso atrás, ¿no? En este momento donde no tiene hojas. O sea, no es que el tipo vio un árbol y ¡pum!, le puso un artefacto abajo, sino que quiso provocar con las paredes esa sombra atrás, ¿no? Sin duda, ¿no? Bueno, esta iluminación que de pronto es interesante, bueno, por ahí es parcialmente, por ahí hay un típico artefacto abajo. Acá también tentador, cuando yo tengo muchos objetos repetitivos, iluminarlo con un elemento así, con estos artefactos tipos bayoneta, que ya vamos a ver. Una alternativa interesante para un exterior de una mesa, donde de pronto puede haber una cena o cualquier otra cosa, con una gran dificultad, ¿no? En un parque a veces para esta situación. Este también es de Perusotti, donde a mí me pareció interesante un aspecto. Lo que hace con el árbol, vieron que vimos reiteradas fotos donde está iluminado el árbol desde abajo. Acá tiene seguramente el artefacto, no estoy seguro, estoy inventando, estoy suponiendo que esa es un poco la invitación que ustedes hagan. Un artefacto colgado desde el árbol y bajando a los pies del tronco, generando algo inverso a lo que se hace generalmente, y sin ningún protagonismo del artefacto, ilumina un área de estar también, ¿no? ¿Dónde De estaría algún el lado. artefacto que ilumina la mesa y las sillas? ¿Cómo? ¿Dónde Arriba del está árbol. Claro, seguramente desde una casa o de algún lado que uno puede intuirlo leyendo la sombra, ¿no? Sí, Posiblemente, obviamente que, no sé si acá, ustedes ven mi cursor, ¿no? Sí, seguro. sí, Bueno, ven la sombra como está proyectada, entonces seguramente está por acá, fuera de la foto totalmente, en algún otro árbol a lo mejor, o de la casa directamente, ¿no? Por estas cosas de romper la tentación de iluminar el objeto en sí mismo, sino empezar a buscar espacios y generar espacios, me parece valedero. Esto A es mí lo que me pasa en esos casos, que digo en el anterior, que Sí, quizás está muy bueno visto desde afuera, es cómo hago para predecir cómo voy a vivir yo en ese espacio y cómo me voy a relacionar con el entorno con respecto a cómo me está iluminando la luz a mí. Porque quizás vos lo ves de afuera y decís, che, qué bueno que está esto, iluminado así de lejos, y capaz estás ahí en ese momento, sí, es sentado, insoportable. y es insoportable porque tenés una luz en la cara todo el Sí, tiempo. en la cara, bueno, claro. perfecto observación, Silvia. O estás queriendo comer ahí y te da la luz en la espalda y vos te haces sombra y no ves nada, y se hace un lugar bastante incómodo para estar. Está muy bien la observación, perfecto. Más allá, yo me tenté con la situación externa de la foto. Y que lo fuera de Pero lo... yo no te lo digo solo por esa, sino por todas en general, que es difícil predecir cómo se va a sentir uno con la iluminación que tenés alrededor, o sea, poder generar un espacio que siempre y cuando esté en vista lo que vos querías mostrar alrededor y ese jardín nocturno, también entender cómo se va a aprovechar esa luz y cómo va a interactuar la persona con esa luz. Sí, tal cual. Bueno, ahí es como que estamos limitados, ¿no? Nosotros podemos... está bien la observación esa. A mí me pasa algo parecido en general con respecto al diseño y a la arquitectura, que cuando yo supongo algo, la realidad después supera ampliamente y pasan otras cosas que no pude suponer porque ni me imaginé. Eso me da un poco de garantía a la hora de proyectar, porque si a mí me parece que puede ser interesante esta situación que estoy generando, seguramente va a ser más interesante, y no por mérito mío, porque la luz, vieron, empieza a hacer cosas inimaginables, pero tratando de entender un poco la apreciación tuya con respecto a esto que dijiste, cómo se va a sentir uno ahí, que es un poco incierto, ¿no? ¿Sí? Sí. Esta foto me parece interesante porque ven que acá hay creo que son cipreses, eso, o alguna especie, un pino con estas características, y donde ilumina la parte del marco exterior, ¿no? No hace hincapié o lo reiterativo de que en cada arbolito le pone una lamparita abajo, que me parece muy repetitivo, sino genera otro concepto de destaque. Acá, bueno, con una luz con color,
desde abajo, el árbol, ¿viste? Siempre el árbol como que este exceso del color, ¿no? Que un poco se presta en el LED. Y acá me parece un edificio, el de la Catedral de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, rescatable, y tiene que ver con el árbol también, esto que voy a decir, por eso tengo esta foto acá. Es muy tentador y es muy común ver una lámpara de facto en cada columna, iluminando la columna desde abajo, y de golpe este tipo hace como esa foto que veíamos de los cipreses. Ilumina, esto Philips hizo este proyecto, ¿no? Que se ve que hay solidez, ¿no? Con lo que está proponiendo, porque ilumina el fondo y de esa forma destaca la columna y no la deforma la columna, porque si la columna iluminada de abajo se va a deformar, a lo mismo que el árbol también se deforma y empieza a pasar otra cosa. Y trata después de iluminar en forma plana todo este bajo relieve, que es algo difícil de lograr, pero bueno, me parece bastante interesante la iluminación de la... Acá vemos esta foto tiene que ver con una cosa medio caótica, por eso quería mostrarles, porque después les quería mostrar esta foto, donde hay una iluminación sin duda, pero empieza a haber una intención acá, donde uno ve que el protagonista de esta imagen, en este proyecto, sigue siendo el paisaje, y no de golpe, acá parece que fuese la luz la protagonista, ¿no? Porque vemos un arbolito y lo iluminamos, le pongo esto, encima después ilumino acá abajo, pongo otro artefacto acá, que ilumino esto de arriba, sin saber muy bien lo que va a pasar, de una manera sin intención. Y acá de pronto vemos una intención en este proyecto, que después nos vamos a detener a hablar un poco más en el módulo que viene de este proyecto, ¿no? Se puede ver a simple vista, no sé si soy yo o estoy equivocado, me gustaría saber la opinión de ustedes, ¿no? O por ahí es muy absurdo la comparación que estoy haciendo porque es muy obvia. Pero se entiende a lo que va. Está bien, está bien. Esto, ¿no? Más allá de la calidad de la foto, ¿no? Donde inevitablemente yo sé que está iluminado este árbol acá atrás, pero no es un protagonista la luz que me irrumpe y me ilumina el árbol de una manera que lo deforma. ¿Y hay cosas en el mercado como para lograr...? Bueno, sí, porque lo que no encuentro es el tema como uno lo aplique. Después vamos a verlo en el módulo de esta semana, la variedad de artefactos que hay, inclusive por eso pongo el catálogo de una empresa nacional que se llama Artelum, donde son cosas que se puede conseguir, y hay una empresa de Barcelona, de España, donde son realmente maravillosos los artefactos que tienen, pero bueno, nosotros vamos a empezar a vivir un momento económico donde va a ser inalcanzable todas esas cosas. Hasta esta empresa nacional, obviamente, muchas cosas importa, va a haber que ser más creativo que antes, me parece, para conseguir. ¿Y en el país se está usando la fibra óptica o todavía no? No, el tema es que la fibra óptica fue desplazada por el LED, en realidad. Ahora por ahí hacemos una revisión de las fotos, que ustedes la van a tener y se van a detener a verla. Bueno, acá hay color y este puente, también de un paisajista. Quería hacer un comentario rápido de la fotoceta y hablamos de la fibra óptica. Fíjense acá qué interesante, a mí me pareció interesante que obviamente la escultura y este haz de luz, por supuesto ayudado con la bruma del ambiente, seguramente no se ve en algunas situaciones del día, pero seguramente forma parte de esta escultura inclusive también, ¿no? Esto también es una escultura de un estudio de iluminación que después, ahí tengo un pequeño videíto para mostrarles la clase que viene, de cómo resolvieron iluminar esta escultura. Este recurso me pareció novedoso, donde ilumina los canteros con una tira de LED, así como se iluminan los escalones, ¿no? Digamos, el típico árbol desde abajo, que no deja de ser interesante en muchas situaciones. La palmera otra vez. Esta era la última, la palmera. Y acá está bien que sea esta es la última foto. La invitación es que ustedes, a partir de estas fotos, también consigan otras fotos, o quédense con estas, según una cuestión de tiempo. Pero un poco la idea es empezar a ver intenciones de diseño en fotografía. Acá está íntimamente ligado un aspecto que tiene que ver con la unidad esta de cantidad y todo el tema de las unidades.
que estaba en el módulo anterior. Acá hay un artefacto que ilumina desde abajo, y cuando veamos el tema del cálculo, que es algo que está básicamente relacionado a una fórmula, que es intensidad dividido distancia al cuadrado. Esa fórmula yo la mencioné un par de veces, después vamos a llevarla a cabo y ponerla en práctica. Tiene que ver con un principio de la iluminación muy importante, y quiero comentarles esto al ver esta foto. Si un haz de luz incide en forma perpendicular al plano que está iluminando, es una cosa. Ahora, si incide en forma oblicua, disminuye muchísimamente. Y acá se ve claramente en esta foto. Vamos a suponer que es perpendicular el haz de luz pegando en la parte esta de la palmera, y se ve una gran cantidad de luz, más allá de la concentración de que vemos que hay varios artefactos confluyendo ahí. Pero la que pega en forma oblicua en el tronco, hasta parece que es menos luz. Se ve claramente en esta foto, porque disminuye mucho la iluminación oblicua que la iluminación perpendicular, o sea, que vaya recto hacia ese plano perpendicular. Voy a dejar de compartir esto.